Amén, hermanos. Pues hoy vamos a continuar, ¿verdad? El tema que comenzamos la semana pasada, que era la importancia del arrepentimiento como un hecho continuo. Y, ¿verdad? La semana pasada estábamos explicando y pudimos traer en detalle qué es arrepentimiento y algunos ejemplos, ¿verdad? Y no sé si algunos de los hermanos que estaban aquí pueden ayudarme a repasar lo que era la definición de qué es arrepentimiento y los ejemplos. Amén. Hermana Verónica, porque era la única que estaba aquí. Amén. Bueno, como fue lo que tengo escrito aquí fue el arrepentimiento, lo había traído de una forma más profunda porque como que dice, ¿verdad? Buscarte diferentes definiciones en diferentes lenguajes como está escrito la palabra. Y en hebreo pues habían dicho que decía chuv, que es S-H-V, y que significa volver o volverse, dejar el pecado atrás, rechazar la maldad para volverse al camino de Dios y guardar sus mandamientos. Entonces en la versión griega, pues metanoia, o metaneo, noeo, de las cuales es arrepentirse, un cambio moral radical en el modo de creer y actuar. Entonces, ¿cómo que se dice? Walk it out. Pues entonces meta, el que se habla de después, y noeo, mente, disposición o conciencia moral, percibir, recibir o darse de cuenta, discernir o captar. Entonces, es como había dicho, es un cambio de la manera de pensar, pero también es de la actitud que uno toma y es la decisión que uno toma de abandonar el pecado y tornarse hacia Dios. Entonces los ejemplos que había traído eran en Job 42:6 y en Lucas 15. Entonces, bueno, habían dicho también que el arrepentimiento es un rechazo a como tú eras antes, lo que hacías, en qué pensabas, cómo actuabas. Es un rechazo total, que habíamos hablado también que el rechazo es un repudio, ¿verdad? Que te desagrada lo que era, cómo pensaba y lo rechaza, lo desecha para volverte a Dios. Y eso es lo que voy a decir. Amén. Pues básicamente, ¿verdad? Pues como estaba explicando nuestra hermana Verónica, lo voy a repetir solamente para que los que no estuvieron aquí y no vieron el video pues puedan tener las notas. El arrepentimiento, el término hebreo es shuv, S-H-V, y significa volver o volverse. También asimismo significa dejar el pecado atrás o dejar de pecar. En otras palabras, rechazar la maldad para volverse al camino de Dios y guardar entonces sus mandamientos. También el manuscrito del Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento fue escrito mayormente en griego, la palabra que se utilizaba o que se utilizó para definir arrepentimiento era metanoia, y en su forma verbal es metanoeo, básicamente meta, N-O-E-O, que las cuales metaneo es literalmente arrepentirse. Es también usada en griego para referirse al cambio moral radical en el modo de creer y en el modo de actuar. También en griego se usa esa palabra que es compuesta, como estaba explicando nuestra hermana Verónica, que es compuesta de dos palabras. La primera es meta, que significa después, y noeo significa mente, disposición, conciencia moral, que también significa entonces percibir, discernir, captar y darse cuenta. Por consiguiente, el significado de esa palabra, cuando tú las unes, es
conocer después. Y conocer después se refiere a ese cambio moral de actitud, de pensar y de propósito de la persona en la vida. También estábamos hablando, ¿verdad?, que el arrepentimiento no es solamente darse una media vuelta, sino que es apartarse completamente del camino pecaminoso por el cual se estaba viviendo. Sabemos que cuando venimos arrepentidos tenemos un conocimiento que es el que el Espíritu Santo utiliza para poder convencernos, pero ese conocimiento ¿se queda ahí o no se queda ahí? No se queda ahí. Por eso dice que es un cambio, un apartarse completamente del camino pecaminoso del cual se estaba viviendo. Primeramente, me aparto porque entiendo por dónde estaba caminando, por dónde estaba, qué estaba haciendo y quién era y quién soy. Y entonces con ese conocimiento inicial que adquirimos es que podemos dar ese giro, pero no se queda ahí como estábamos explicando, sino que es algo que va a ser continuo, para entonces poder completamente apartarse del camino pecaminoso y tornarse totalmente hacia el camino diferente, que entonces si estábamos caminando por un camino pecaminoso y nos tornamos, pastora, ¿a qué camino entonces estamos caminando ahora? En los caminos de Dios. Básicamente eso es lo que significa arrepentirse. Es no solamente un rechazo inicial o un conocimiento adquirido inicial, pero si no es ese constante conocimiento para yo mantenerme apartada y alejada de ese camino que ya rechacé porque tuve un entendimiento. Y los ejemplos que estábamos trayendo, cual nuestra hermana Verónica mencionó dos de ellos, ¿verdad? Que fue Job 42:6, que dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y ahí podemos ver que aunque no está hablando de un arrepentimiento inicial, acuérdense, hermano, que el arrepentimiento no solamente se utiliza para venir o adquirir salvación, sino que va a ser algo continuo en tu vida para entonces poder seguir adquiriendo conocimiento y seguir entrando, ¿verdad?, en esa relación con nuestro Señor. Y por eso aquí en Job 42:6, él dice: me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, porque él pudo entender lo que él era una vez más, en un punto, ¿verdad?, que él no entendía porque estaba oscurecido o entenebrecido para él en ese momento. Pero cuando el Señor le trajo a la luz, que es lo que vamos a hablar más adelante, él pudo entender y entonces pudo tener una de las partes del arrepentimiento, que es la negación personal, que ya no soy yo, entiendo lo que soy yo y me aborrezco. Y esas fueron las palabras de Job en este versículo, que dice: por tanto me aborrezco. Él no solamente dijo me aborrezco y ya, sino que él dijo me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso es un verdadero entendimiento de quién es la persona y de quién soy yo, y una verdadera negación, porque estoy entendiendo quién soy y lo digo públicamente, se lo digo a mi Señor: me aborrezco y me arrepiento por lo que soy. Y eso es una negación personal, porque si yo puedo entender quién yo soy, pero yo digo, me quedo callada y no digo nada porque yo soy así, yo no estoy teniendo un verdadero arrepentimiento en el momento, porque yo no estoy negando quién yo soy. Y el arrepentimiento incluye la negación a mi persona. No es lo que yo quiera más nada, sino lo que tú quieres, Señor. Lo que a ti te agrada, Señor, eso es lo que a mí también me va a agradar. Y eso fue lo que pudo Job en este capítulo expresar con sus labios. Y el otro ejemplo que traímos fue en Lucas 15, del 11 al 24. Lo podemos buscar. Lucas 15, del 11 al 24. Y, ¿verdad?, aquí está hablando de la parábola que Jesús trajo del hijo pródigo. Y
Si nuestro hermano Misael le puede dar lectura. El 11, el 24. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellas dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha vivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Amén, mi hermano, usted mismo que lo leyó. A nosotros explicamos esta parábola la semana pasada, pero como aquí la única que está hablando es nuestra hermana Verónica, ¿verdad? Vamos a explicarlo una vez más, pero esta vez yo no lo voy a explicar. ¿Usted lo puede explicar? Pues como estamos hablando del arrepentimiento, ahí se ve el verdadero arrepentimiento que tuvo el hijo, y se pudo examinar que le había matado a su padre, o sea que le había fallado, pues, más que nada, y se ve el arrepentimiento que él tiene, o sea, ¿cómo puedo decir? El arrepentimiento sincero con el que él vino, o sea, igual también hace uno cuando a veces nosotros le fallamos a Dios, o sea, también venimos arrepentidos, pero o sea, que no sea de labios, sino que sea con un arrepentimiento, o sea, sincero. ¿De quién está hablando aquí en esta parábola? ¿A quién se refiere cuando dice que habla del hijo y el padre? Pues Una sola especie, o una especie, un solo tipo de creyente, o está hablando solamente de un inconverso, o de quién está hablando aquí cuando habla del hijo, porque dice el menor de
El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Está hablando de una persona convertida, de una persona apartada, de una persona ya creyente. ¿A qué refiere la parábola? A mí no tiene que ser tú nada más, hermano, ¿sabes? Puede ser cualquier otra persona. Está ahí, esta prueba. Hermana Tashira, ¿de quién está hablando aquí? Yo entiendo que en la forma en que habla el hijo más adelante, que el pecado demuestra que tiene un conocimiento, asumo que es una persona creyente, que entiende, porque el que está envuelto, está eso mismo, está envuelto, sigue, como yo digo, sigue corriendo, pero el que conoce del Señor y prueba del Señor y por X y se descarrila, entiende, no sé si puede entender otras cosas que el que no ha conocido bien del Señor. Este es el punto del que quiero llegar para que pueda entender lo que es el arrepentimiento. Aquí está hablando, y esto es el mejor ejemplo de lo que pasa en la vida de una persona desde que, antes de que el Espíritu Santo está trabajando con la persona, hasta que el Espíritu Santo lo hace tomar una decisión y él viene al Señor. Él le dice hijo porque Dios es nuestro Padre. Dios nos creó a todos, desde Adán hasta todos nosotros. Y nosotros, los planes de Él para con nosotros son planes grandes y siempre han sido planes grandes. No solamente lo creó Adán para hacer planes con Él. Él es nuestro Padre. Pero lamentablemente, ¿verdad? Por el pecado, ¿verdad? No quiero culpar a Adán y Eva, pero por Adán y Eva desde el principio, pues entró el pecado. Y ya pues desde ese punto hasta nosotros, pues nosotros nacemos con pecado. Y nacemos como el Hijo ya revelado hacia el Señor. Entonces el Espíritu Santo tiene que hacer esa brega para poder hacerte entender que tú estás apartado del Señor, de que tú te separaste del Señor. No porque el Señor quiere, pero es por el pecado que mora en nosotros. Entonces nos tiene que hacer llevar a entender eso. Y por eso dice que el menor de los hijos de su padre: Padre, dame la parte de los bienes que corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Así es como nosotros vivimos, lamentablemente. Vivimos desperdiciando, malgastando, y no hablo físicamente, monetariamente, hablo los deseos de nuestra carne. Vivimos deleitando nuestra carne, vivimos para poder deleitar y poder saciar los deseos de nuestra carne. ¿Verdad? Suena triste, pero es nuestra realidad. Y así mismo, como el Hijo fue a desperdiciar sus bienes, así nosotros vivimos toda nuestra vida hasta que el Espíritu Santo, ¿verdad? Que sabe Dios desde cuando Él empezó a hacer la brega con nosotros, trabajando, ¿verdad? Dándonos experiencia, llevándonos a tener unos entendimientos para poder adquirir fe, para cuando sea el momento que Él diga: hasta aquí tienes que decidir, o vas con el Señor o sigues deleitando la carne, ¿verdad? Pues eso mismo es lo que está hablando aquí, está describiendo con esta parábola. Habla de la persona cómo gasta en sus deleites, en sus placeres, en su concupiscencia, hasta que llega al punto que está aquí, que está con hambre, que dice: yo no puedo más, ¿verdad? Que es esa brega del Espíritu Santo haciéndote entender que tú no estás saciado, que tú necesitas, y te hace entender, que fue lo que estábamos explicando, ¿verdad? La semana pasada, que dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Esa es, ¿verdad?, la comparación cuando el Espíritu Santo te hace entender y te lleva a tomar una decisión. Entonces, aquí como vemos, el Hijo dice: me levantaré e iré a mi padre. Ahí está ejerciendo la fe, que es cuando nosotros escuchamos la palabra y también tenemos esa decisión. Ahí decimos: voy a tomar la decisión porque he entendido
Y entonces dice en el número 20, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. So, ¿qué entonces significa esa parte ahí, el número 20, hermana pastora? Ya él tomó esa decisión para regresar al padre. O sea, yo lo estaba imaginando en la mente en el momento que la persona ya está convencida y se levanta de donde está y va hacia el Señor para tomar esa decisión de abrirle su corazón y se está arrepintiendo. O sea, ya el acto ya estaba en su corazón de arrepentirse. Ya el acto en sí ya se arrepintió. Ahora lo que faltaba era llegar hasta donde estaba el Padre para poder confesar y para poder, ¿verdad?, decirle he pecado en contra de ti, del cielo. Y pues yo entiendo que esa es la parte cuando nosotros estamos viniendo a Cristo para arrepentirnos y confesar nuestros pecados delante de Él. Pues ya eso es lo que está hablando aquí. Y el Padre, aun cuando estaba lejos, lo vio y fue movido a misericordia, hablando de cómo el Señor, cuando ya es de eso en nosotros, Él se mueve también en misericordia. Y es movido a misericordia por nuestra fe y por el arrepentimiento que ya nosotros tomamos la decisión en nuestro corazón. Amén. Y es verdad, cuando Él dice, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese es el entendimiento, ¿verdad? Que Él, ¿verdad? Yo me puedo poner mi caso, ¿verdad? Porque yo no vivo dentro de ustedes para saber cómo fue que usted fue convencido, pero yo ahí sentada, ¿verdad? Me acuerdo en el cuarto donde vivo ahora mismo, ¿verdad? Ahí, y yo me pongo a orar y yo siento que digo, yo aquí tan triste, tan sola, tan falta de un abrazo, ¿verdad? Que era lo que necesitaba en el momento, tan falta de amor. Pero si yo tengo una persona que me puede dar todo esto, ese fue el Espíritu Santo, y aquí lo dice, porque Él dice, y le diré, Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es, Él no dijo, me levantaré y le diré, Padre, yo sé que te pedí todo, pero recíbeme otra vez porque yo soy tu hijo. Él tuvo un entendimiento y Él tuvo la acción de no solamente levantarse, pero sino venir con la actitud correcta, que es confesar, arrepentido, lo que Él hizo y decirle, Padre, he pecado contra ti. Eso es un arrepentimiento. Y entonces, Él no solamente se quedó en la parte de que lo voy a hacer, sino que en el número 20 dice que Él se levantó. O sea, que Él accionó su fe y con los recursos, ¿verdad? Con los elementos necesarios, con la fe y el arrepentimiento fue al Padre. Y entonces dice, y el número 20 dice, y lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y le echó sobre su cuello y le besó. Eso es entonces la parte cuando nosotros nos movemos, accionamos, venimos con los elementos, la fe y el arrepentimiento. Así es como nos recibe el Padre, como estaba explicando nuestra hermana pastora, con misericordia, ¿verdad? Y Él dice, Él lo recibió y lo besó. Y el número 21 dice, no solamente Él se quedó pensando, le voy a decir que me arrepiento. Él cuando vino y el Padre fue movido en misericordia, Él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso quiere decir que no solamente se quedó en un pensamiento o en algo que puedo hacer, no solamente se quedó aquí, sino con sus labios confesó al Padre. Y, ¿verdad? Este es el proceso completo de un arrepentimiento. Y no de un arrepentimiento cualquiera, de un verdadero arrepentimiento, con entendimiento y con la acción necesaria y también con la negación personal. Porque cuando vemos que Él le dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, y Él le dijo que lo hiciera, Él le dijo, es mejor que yo sea uno de sus jornaleros. Eso es una negación personal. Porque si yo sé que yo soy hija de una persona multimillonaria, y yo sé que yo le pedí, ¿verdad?, mi parte y todo eso, pero yo vengo arrepentida, y yo no vengo con un verdadero arrepentimiento, yo le digo, bueno, yo sé que yo te ofendí, pero tú eres mi papá, tú me tienes que perdonar. Él tuvo una negación personal. Él dijo, hazme uno como de tus jornaleros. ¿Y qué hace un jornalero, hermana Verónica?
es un siervo. Tiene que ganarse la comida, tiene que ganarse. Porque tiene que ganarse, ¿verdad? Lo que come, el cuarto, si le da un cuartito, ¿verdad? Cuando uno mira las películas y eso, cuando la sirvienta que tiene un cuartito bien pequeñito y tienen que estar ahí, ¿verdad? Pues eso se lo tienen que ganar también. Eso no es de gratis. So, tiene que ganarse la comida y todo lo que haga ahí en el de eso. Eso es un jornalero. Y él tuvo una negación personal de decir, aunque yo sé que yo soy hijo tuyo, yo sé que yo he fallado, me arrepiento y hazme como uno de tus jornaleros. Eso es volverse completamente. Eso es tener un entendimiento de quién tú eres y quién es Dios. Y no solamente de que porque Él es mi Padre, yo puedo tener lo que yo desee. O yo puedo, no es por gracia, no es por misericordia, sino que es por gracia y es por misericordia. Porque aunque Él nos creó, Él nos llamó a su Padre, nosotros le dimos la espalda a Él. Y eso es el entender quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y eso es algo vital en el arrepentimiento. Porque si tú no tienes eso en tu mente y en tu corazón, pues usted no se ha arrepentido verdaderamente. Porque entonces no está entendiendo quién es Dios. Y si tú no entiendes quién es una persona, tú no puedes caminar con esa persona. Tú no puedes basar tu vida en lo que a esa persona le agrada, porque tú no entiendes a esa persona. Es como si yo dijera, yo soy la mejor amiga de Lizzie. Y tú dices, ¿de verdad? Y que a ella le gusta. Y yo te dije que yo soy la mejor amiga de Lizzie. Yo no te dije que a ella le gusta, pero ¿y que a ella le gusta? Yo no sé. ¿Y cuál es su hobby? Yo no sé. ¿Y cuál es su comida favorita? Yo no sé. ¿Eso es una verdadera amistad? Tú puedes caminar con esa persona. Entonces cuando yo vaya a buscar a Lizzie, que vayamos a ir a comer, ¿qué vamos a hacer? Yo le digo, Lizzie, vámonos a comer un pulpo, que yo sé que a ella no le gusta. Y ella me dice, pero Liana, a mí no me gusta el pulpo. Y yo le digo, pero a mí sí me gusta, eso vamos a ir a comer pulpo. ¿Eso es una relación? ¿Yo estoy negando algo que a mí me agrada para complacer a otra persona? No. ¿Ella se va a sentir contenta en ir a comer conmigo? No. Si la estoy obligando a comer algo que a ella no le gusta. Pues es lo mismo la relación con el Señor. Si tú dices que tú eres su amigo, si tú dices que tú eres su hijo, si tú dices que tú eres su siervo, tú tienes que entender lo que a Él le agrada y lo que a Él le desagrada. Y como Él es nuestro Padre y Él sabe las cosas mejor que nosotros, nosotros tenemos que tener una negación personal porque entendemos quiénes somos nosotros y qué tenemos dentro de nosotros. Porque esto no es una, ¿verdad? Cuando lo comparamos con amistad, tú dices, pero tú también tienes que dar algo. Pues Él da algo. Pero también tenemos que entender que nosotros tenemos pecado dentro de nosotros y Él no. La parte que nos toca a nosotros es negarnos a nosotros mismos para entonces poder agradarlo a Él y poder ir en esa relación y poder ir en esa amistad y poder crecer en esa amistad. Porque si entonces en la relación conmigo y con Lizzie yo le digo, ok, yo me niego a ir al sitio de pulpo porque yo sé que a ti no te gusta el pulpo, pero después digo, ok, ya tuve ese conocimiento, ya adquirí ese conocimiento, a ella no le gusta el pulpo, pero si no indago más en lo que a ella le agrada o le desagrada, ¿puedo seguir creciendo en esa relación con mi amistad con Lizzie? No. Pues lo mismo es con el Señor. Adquirimos un conocimiento inicial de quién es Él y quiénes somos nosotros, pero ese adquirimiento no se queda ahí. Porque acuérdense, hermanos, que la persona que nosotros le estamos sirviendo, que es nuestro Padre, es una persona ilimitada. Es una persona profunda. Es una persona que no tiene principio ni tiene fin. Eso quiere decir que nuestra mente limitada nunca jamás en la vida se va a comparar a la mente de Él. Eso también quiere decir que cada día yo voy a aprender algo nuevo de lo que le agrada y lo que le desagrada, y que yo soy, y que yo tengo, y que yo tengo en mi mente, que tengo que renovar en mi mente, que tengo que ir cambiando de mí para poder seguir creciendo en esa relación. Eso no es solamente yo soy pecador y Él no. O él le agrada las cosas que
la luz y no las tinieblas. Es mucho más profundo que eso. Y eso, como vamos a entrar ahora mismo, eso, para poder seguir entendiendo eso, tenemos que tener como base que, hermana Verónica, el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento no es solamente decir, pequé, perdóname, sino mire lo profundo que es la definición. Volverse, dejar de pecar, dejar el pecado atrás, rechazar la maldad. También dice que es rechazar la mentira y la oscuridad. También dice acá abajo es la disposición y conciencia. Estoy diciendo palabras, ¿verdad?, de toda la definición que hemos traído. También dice cambiar la manera de pensar, la actitud y el propósito personal de tu vida. Y la negación personal. Todo eso abarca el arrepentimiento. Todo eso es lo que nosotros vamos a utilizar como base para entonces seguir creciendo y teniendo una vida, nuestra nueva vida, la que adquirimos cuando vinimos a Cristo, seguir creciendo en esa vida. Por eso esa es la importancia, ¿verdad?, del arrepentimiento. Y habíamos hecho la pregunta, ¿verdad?, cuando terminamos la semana pasada, ¿qué envuelve el arrepentimiento? O explicarlo con sus propias palabras, ¿qué envuelve el arrepentimiento? ¿Qué para ti es, ¿verdad?, todo lo que abarca el arrepentimiento? Hermana pastora. Yo entiendo que el arrepentimiento lo que envuelve, poniéndolo en conjunto con todas las definiciones que has traído, y básicamente en palabras sencillas que podamos entender, pues envuelve todo, tu corazón, tu pensamiento, tu conciencia, todo tu ser interno completo. No es solamente algo que voy a pensar, sino también es algo que voy a sentir hacia. Así que el arrepentimiento envuelve todo el ser humano, el espíritu, el alma, el cuerpo, todo el ser humano, porque, bueno, el espíritu se lo empate cuando recibe la nueva vida, pero envuelve todo lo del ser humano, todo el ser interno, porque como habíamos hablado y como hemos entendido que no es solamente algo que yo voy a pensar en mi mente, sino que tiene que llegar a lo profundo de mi corazón y es algo que tengo que sentir también. Y pues envuelve todo su ser. Amén. Y, ¿verdad?, como estábamos explicando y como explicó nuestra hermana pastora, es el inicio y la base de la vida como creyente. Incluye lo externo y lo interno de la persona. Porque como estaba explicando nuestra hermana pastora, ¿por qué incluye lo interno y lo externo? Nuestra hermana pastora estaba explicando, pero quien no pudo escuchar, porque no solamente es algo que se queda aquí en la mente, sino es algo que envuelve todo nuestro ser interno en cuanto al alma, al espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, y lo externo, porque tú vas entonces a exteriorizar tu entendimiento con tus acciones externas. Pues incluye no solamente un hecho inicial o no es algo solamente que es algo inicial para adquirir la salvación o para adquirir algo, sino que eso es la base para entonces el inicio y para continuar la vida interna y externamente. Y como estaba explicando nuestra hermana pastora, ¿verdad?, pues es algo que es completo, eso es algo profundo, no es algo que es superficial o blando o vago, ¿verdad?, sino que es algo que es profundo, un entendimiento profundo que va a incluir todo y que es lo que tú vas a hacer o es lo que tú le vas a dar al Espíritu, la herramienta que tú le vas a dar al Espíritu para que Él pueda entonces trabajar en tu mente y en tu corazón. Porque si tú no tienes esa base de arrepentimiento, cuando el Espíritu Santo venga a hacerte entender algo que a Él no le agrada o que hay que cambiar o que hay que corregir o que hay que quitar, y si tú no tienes ese arrepentimiento, tú no sigues con el entendimiento, ¿verdad?, con esa renovación de la mente continuamente volviéndote, pues tú vas a impedir el trabajo del Espíritu Santo. Eso va a afectar todo tu ser interno, porque si tú impides el trabajo del Espíritu Santo, pues ¿qué pasa? No hay renovación, no se puede seguir alumbrando más.
So, tú paras la relación, tú como quien dice, estás parando la relación con el Señor en ese momento. Porque si, como estábamos trayendo el ejemplo, si a Alicia no le agrada algo y ella me lo está haciendo saber, pero yo continúo pasando por encima de lo que ella me está diciendo que no le agrada, pues se va a romper algo entre ella y yo. Se va a romper esa relación o esa comunicación de que me va a decir, yo le dije, ella no me hizo caso, pues yo o me quedo aquí hasta que ella entienda, o me alejo, hasta sigo, ¿verdad?, tratando de, esperando por ella para que me diga. Como no hace caso, pues me alejo. Pues eso mismo pasa cuando el Espíritu Santo trae algo y te hace entender algo y tú lo paras, lo dejas ahí y no quieres, pues tú estás parando la relación con el Espíritu Santo. Esa es la importancia del arrepentimiento. Porque no es solamente yo digo, yo me arrepentí ya y ya eso abarcó toda mi vida. Pero entonces cuando yo sigo, ¿verdad? Yo estoy como quien dice trabajando sola, porque el Espíritu Santo no se puede mover donde hay pecado, donde está oscuridad. Tenemos que entender y tenemos que poner atención a lo que hacemos, a quién le permitimos, ¿verdad?, trabajar en nuestra mente y nuestro corazón, y si estamos examinando correctamente y si estamos permitiendo que esa base, dándole la base, ¿verdad?, al Espíritu Santo para que Él pueda seguir trabajando en nosotros. Y, ¿verdad?, como estábamos explicando, es un cambio interno que incluye todo el ser interno de la persona y también es un sincero deseo de abandonar el pecado por el convencimiento que ha recibido y experimentado. Y para eso habíamos traído 2 de Corintios 7, del 9 al 10. No lo vamos a leer porque ya lo leímos varias veces, varias semanas atrás y también la semana pasada. 2 de Corintios 7, 10, que habla, ¿verdad?, del arrepentimiento, que es según Dios. Y, ¿verdad?, vamos a continuar ahora porque eso era un repaso. Esto fue un repaso, ¿verdad?, de la primera clase. Y vamos a continuar. Y, ¿verdad?, estábamos hablando por qué es necesario el arrepentimiento de la persona, ¿verdad? Y traímos varios ejemplos, ¿verdad? Y dijimos por qué acabamos de estar explicando, ¿verdad? Pero ahora quiero preguntarle a nuestro hermano Misael qué él piensa o por qué él entiende por qué es necesario el arrepentimiento en las personas. Aparte de lo que hemos hablado de que es para adquirir salvación, pero vamos a poder tener comunión con Dios y poder caminar con Él, porque como también para poder agradarle a Él más que nada, o sea, es algo importante para uno, porque a nosotros no mantenernos en ese arrepentimiento no vamos a poder tener esa comunión que Dios quiere tener con nosotros, porque de una u otra forma vamos a estar impidiendo la obra del Espíritu Santo en nosotros. También estamos hablando que es un Dios santo también, ¿verdad? Amén, como estaba diciendo nuestro hermano Misael, no solamente es para adquirir salvación, sino pero también para continuar, ¿verdad?, esa relación con nuestro Señor. Y le quería traer unos textos, ¿verdad?, porque yo entiendo que si alguien le pregunta por qué es necesario adquirir arrepentimiento, como ustedes saben, yo trabajo con estudiantes internacionales que nunca han conocido o nunca han escuchado, ¿verdad? Y muchas de sus preguntas es ¿por qué hay que arrepentirse si yo no he hecho nada malo o si yo no he faltado ninguna ley? Para eso, ¿verdad?, está también este estudio, y quería traerle Marcos 1:15, que dice, no lo tienen que buscar, es solamente para que puedan tener, ¿verdad?, si alguien le pregunta, dice,
el 15 nada más voy a leer, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Y después en Lucas 24 del 45 al 47, Lucas 24 del 45 al 47. Dice: entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y si ustedes ven aquí, ¿verdad? Aquí estaba hablando de los discípulos, cuando Jesús se le aparece, ¿verdad?, a los discípulos para mandarlo, ¿verdad?, encomendarlo. Pero Él está explicando, porque pudo tener el entendimiento, eso fue el Espíritu Santo, ¿verdad?, que pudo darle el entendimiento, y le dice: porque es necesario que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y, ¿verdad?, primeramente, el arrepentimiento para adquirir salvación y para perdón de pecados, pero luego para continuar esa vida que uno adquirió, esa nueva vida que uno adquirió cuando uno vino arrepentido. Por eso es necesario que el arrepentimiento como base inicial y también como base continua para mantener esa vida. ¿Están entendiendo hasta ahora? Eso es por si alguien le pregunta por qué es necesario el arrepentimiento. Porque hemos explicado muchas veces que es uno de los elementos para adquirir la nueva salvación, pero quería traerle los textos para que quedara claro que el mismo Jesús lo dijo, que es necesario predicar el Evangelio de arrepentimiento y perdón de pecado. Que no es algo opcional, porque es verdad, se ve mucha gente que dice: solamente tienes que venir a Cristo y decirle: sí, yo te acepto. Pero ¿y qué pasó con el arrepentimiento? ¿Qué pasó con el entendimiento de quién yo soy? Porque nosotros le fallamos a Dios. Y ese entendimiento es vital para tener una relación con nuestro Señor. Y, ¿verdad?, mientras estaba buscando estos textos, me apareció estaba leyendo unas definiciones, ¿verdad? Y me apareció este comentario que es bien cortito, pero abarca mucho. Y dice: sin arrepentimiento no hay perdón, y sin perdón no hay salvación. Por eso es vital el arrepentimiento como hecho inicial, pero también como hecho continuo, porque yo le puedo añadir a este comentario y dice: y sin salvación pues no hay relación con nuestro Señor. Y es importante, no es importante, es vital que podamos entender eso, porque no solamente es el entender que necesito adquirir salvación, pero entender que necesito mantener y construir una relación con nuestro Señor. Y para eso es necesario, es vital, es indispensable tener el arrepentimiento como uno de los elementos, como una base para poder mantener esa relación. El arrepentimiento no es solamente una prédica para adquirir salvación, sino que se supone que es una prédica continua para tu vida como creyente. Esto no es un tema, ¿verdad? Si tú puedes pensar, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que nadie está pensando, pero yo digo, si uno dice: ¿por qué están hablando de arrepentimiento? Si aquí todos están, ¿verdad? Todos tienen adquiriendo ese conocimiento, todo el mundo sabe que hay que arrepentirse. Pero no es solamente un hecho inicial. Y eso es lo que quiero que quede claro en esta hora, que no es solamente para adquirir salvación, sino para adquirir y para mantener una relación con nuestro Señor. Porque sin arrepentimiento, es como dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y para ser santo hay un trabajo que el Espíritu Santo y tú tienen que hacer. Y el Espíritu Santo, tenlo por seguro que sí está haciendo su parte. La parte mía es cuando Él me alumbre, yo entienda y haga lo que tenga que hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Si no le diste, ¿verdad? Si lo paraste, venir arrepentido, y si no, entender y moverte, ¿verdad? Como nuestra hermana pastora está hablando de la clase de santidad, es apartarse. Y eso es, ¿verdad?
te va a llevar a que la relación con el Señor sea más íntima, más profunda, crezca y pueda, ¿verdad? Cuando Él venga, podamos verlo cara a cara. Porque, como dice el texto, sin santidad nadie verá al Señor. Y para tener santidad, pues, hay un trabajo que abarca arrepentimiento. Y, ¿verdad? Lo vamos a dejar hasta aquí. Y la semana que viene vamos a continuar, ¿verdad? Y vamos a traer otros textos para poder abarcar más el arrepentimiento como no solamente la base, pero para poder ser transformado, ¿verdad? En esa renovación de nuestra mente. Amén. Que el Señor les bendiga.